Buenas noches. Ah, Buenas noches. ¿Me oyen bien? Se han cambiado el modelo. Ayer teníamos un modelo autónomo muy televisivo y ahora hay que acostumbrarse a la nueva situación. ¿Todos bien? ¿Todos contentos? Algunos estuvieron hasta muy tarde. Me secuestraron al conferenciante. Lo convirtieron en un gurú, se postraron a sus pies y escucharon sus enseñanzas hasta bien entrada la madrugada, ¿no? Bien, pues esta noche tengo el gusto de presentar a alguien muy distinto. Si Fernando Sánchez Dragón nos habló ayer de la reencarnación y de postulados más hinduistas. Antonio Escotado, filósofo, que tiene a Aristóteles por maestro, seguramente nos hablará más del concepto griego de la muerte. Y se trata de un personaje muy peculiar, ciertamente. Tiene fama de mal chico, de transgresor, por sus libros sobre las drogas, que defiende a capa y espada, pero en el fondo es un intelectual de mucho peso, muy serio, muy trabajador, muy tierno, que se divierte mucho, piensa como nadie, tiene la cabeza maravillosamente amueblada, es uno de mis personajes favoritos en el panorama nacional y por lo tanto lo presento con mucho orgullo, con mucho cariño y con mucha satisfacción. Y sin más trámite, le cedo la palabra. A Buenas don Antonio noches. Escotado, que supongo que todos saben. Buenas noches. No aplaudan. Por lo menos no tan pronto. Y es para mí una gran satisfacción y sobre todo un desafío estar ante ustedes y visto que se han suscrito a un ciclo donde han venido varios pensadores o vendrán algunos, intentar decirles alguna cosa que no les resulte ni ociosa ni aburrida. Naturalmente, antes de hablar a una concurrencia, uno piensa, en unos casos más, en otros casos menos, uno piensa sobre qué va a hablar. Y la primera cosa que se le ocurre es, voy a leer algo que ya he escrito, lo suficientemente interesante como para que estas personas no se enfaden por darles un chicle masticado. Luego uno modifica esto y dice, no, voy a dar un resumen de lo que ya pensé sobre esto a las personas que están dispuestas a escucharme. Más cerca. Bueno, vale. La tercera variante dice, hablaré de lo que recuerde, porque sólo así seré capaz de comunicar algo y las personas lo recordarán. Como creo que este ciclo va de la muerte, o al menos mi conferencia, empiezo con una muerte que me parece muy relevante. La muerte de Sócrates. Acontece un año que ya da casi escalofrío, el 399 antes de Cristo. Ese año, un señor que andaba por ahí por la plaza pública hablando con todo el mundo, hablaba sin parar, era viejo, tenía 70 años, y no era guapo, pero era muy respetado, y hablaba sin parar y preguntaba a todo el mundo cosas. De repente a ese hombre, que era un héroe de guerra, y sin duda la persona más respetada de la ciudad era Atenas, le llevan a juicio, diciendo que corrompe a la juventud con ideas que representan impiedad. Sería muy largo explicarles qué entendía la religión antigua por impiedad. De modo que omito esto. Nos quedamos con que corrompe a la juventud. Se le pide pena de muerte. Entonces, aquello se votaba, Atenas la democrática, y se decide si es o no culpable. Se le da ocasión de hablar antes de decir si es o no culpable. Y Sócrates, la verdad es que lanza un discurso un poco raro, diciendo que él no ha querido corromper a nadie, pero que sin embargo la razón, por supuesto, está por encima de las costumbres.
y que cualquier uso, cualquier cosa que se cumple por haberse repetido nada más, no vale nada. Todo esto, por supuesto, se piedad. De ese discurso sale perdedor por una pequeña mayoría. Vamos a decir 200 por 300. O no, 200 por 280 en contra. Entonces le toca hacer un segundo discurso diciendo, señores, veo que van en serio, no quiero que me maten. Estoy dispuesto a atenderles. No dice eso. Lo que dice es, lo mejor que le ha pasado a esta ciudad es que yo vaya por ahí preguntando a la gente y poniendo a cada cual en peligro. No estoy dispuesto a endeudarme, no tengo dinero. Haced lo que os dé la gana, que yo cumplo. Bueno, pues entonces la asamblea vuelve a votar, pero ahora 3 están contra él y solo 1 a su favor. Le condenan a muerte y esto era beber una cicuta. Una cicuta, yo no estoy tan seguro de que fuera cicuta, pero bueno, una planta sumamente tóxica, muy concentrada. La bebe y a medida que el veneno va entrando, él está hablando sobre la inmortalidad del alma, precisamente, con unos pitagóricos que han venido a verle. Y según el veneno se va insinuando, él decide, por pudor, cubrirse con una sábana. No ha querido huir, no ha protestado. Evidentemente, si la ciudad le condena, él se muere y se está muriendo con la preocupación de dar un poco de mal espectáculo. La cara se le puede ir un poco contrahecha cuando suba el veneno. Entonces se quita la sábana, busca a Critón, que era un amigo suyo, y le dice, Critón, le debes un gallo a Esculapio. Efectivamente, bastantes años antes, viendo, según pasaban por un templo, a un sacerdote hacer un sacrificio, Sócrates le dijo a Critón, todo esto son paparrochadas. No hay vida eterna. No hay más que el mérito de nuestros actos. Y luego la total oscuridad. Critón le contestó, a ver si tienes el coraje de decir esto cuando te estés muriendo. Por eso Sócrates había descubierto y había dicho, Critón, le debes un gallo a Esculapio, porque Critón había dicho que si Sócrates cumplía, él le pagarían esa ofrenda. Bueno, esta es una muerte muy fuerte de casa. Hay la otra, hay la del Nazareno, pero ya no hablaré esta noche. Tan fuerte esta muerte que determina unas escuelas, es decir, una manera de universalizar, coordinar, explicar al conjunto de la sociedad civil por qué se había producido esto, qué de positivo se podía sacar. Estas escuelas me gustaría darles, porque en realidad son 6, pero en realidad son 3. Hay 3 grandes líneas, cada una de las cuales va madurando. La primera de cada una de las líneas es la forma inmediata, la forma ingenua. Luego, cuando esa escuela ha pervivido, pues ya desarrolla su forma acabada. Lo vamos a ver, las 3 líneas que yo digo. La primera sería cínica al principio, estoica al final. La segunda línea sería hedonista al principio y epicúrea al final. La tercera línea sería megárica al principio y escéptica al final.
Me explico, la verdad, esto ha quedado un poco espeso, pero es de lo poco que no me da problema de la espesura, ya que es fácilmente resoluble. La muerte de Sócrates conmueve al hombre de su tiempo, haciéndole buscar un fundamento a su vivir y un sentido a su muerte. Naturalmente, nadie quiere cambiar lo que Sócrates había dicho. Sócrates nunca escribió nada, pero nadie quiere cambiar lo que él había dicho. Y lo que él había dicho, básicamente, es que todos los hombres son iguales en toda la tierra, y que las nacionalidades y las leyes positivas son, pues bueno, a veces unas necesidades prácticas para ir tirando, pero cosas monstruosas si pretenden oponerse a la unidad sustancial del género humano y a la existencia de un derecho natural válido para todos, en toda ocasión. Sócrates había dicho también que él no fiaba ni un pelo de lo sobrenatural. Y Sócrates había dicho también que la virtud, la conducta buena, era darnos cuenta de lo más grande que había en nosotros, que eso más grande que había en nosotros era el alma. Él definió el alma como la experiencia del pensamiento. Esas tres cosas de Sócrates no se podían cambiar y nadie quería cambiarlas, todavía comulgamos con ellas. Lo que pasa es que había que ver una forma de vivir. La primera forma de vivir, la que yo llamé cínica, cínica estoica, la primera etapa es la cínica. La cínica fueron unas gentes realmente originales que decidieron cortar por lo sano y exigir espontaneidad. Donde había costumbres, ellos veían hipocresía. Donde había leyes, ellos veían dictadura. Ellos querían retornar a la naturaleza en la medida en que ella tenía las reglas de su sencillez, su franqueza, su veracidad fundamental. Y así vemos como Crates, un hombre muy rico de familia, o Diógenes, otro hombre riquísimo por familia, vivían ahí en la calle, el uno metido en una tinaja, el otro sin tinaja siquiera, los dos copulando abiertamente con las compañeras que se prestasen, pura y simplemente para decir que la virtud, lo que el maestro Sócrates había recomendado, no necesitaba cumplirse mediante reglas del tipo de solo lo hagas por la noche en tu cuarto y con cortinas. Aquellas personas eran fundamentalmente impertinentes, insolentes. Se cuenta de Diógenes, por ejemplo, que orinó en una alfombra de Platón, por darse importancia, naturalmente. Y sin embargo, daban ejemplo de generosidad, de compasión por los demás seres humanos, de respeto por el dolor, de manera que eran admirados. Se convirtieron muy pronto en leyenda, sobre todo Diógenes. Pero claro, buscando esa vida de animal, ese retorno a la naturaleza, lo que conseguían los cínicos era una vida de perros. Y kionkinos, la raíz de cínicos, significa perro en griego. De modo que había que encontrar dentro de ese buscarse a sí mismo que cumplía el maestro Sócrates, la persecución de la virtud, había que encontrar algo un poco más serio que ese retorno a la veleidad espontánea del momento, aún sacrificando, en el caso de Crates y Diógenes, grandes fortunas, a una vida en gran medida dedicada a los demás. Eso, poco después, pero no tampoco después, 80 años después o así, se le ocurre a un hombre rudo, pero muy profundo, Zenón de Cinción,
que introduce en la búsqueda de la virtud el tesón, el sacrificio, la tenacidad, que convierte el tema de la virtud básicamente en una cuestión de temperamento y funda la escuela estoica. Todavía oímos hablar de que tal conducta es estoica o tal persona lo es. Por supuesto, porque la actitud ha llegado a ser un momento permanente del espíritu. Zenón tuvo la arrogancia de seguir un poco más y decir que el ideal del maestro Sócrates era el ideal de la ataraxia. No, ataraxia lo diría otro. No, no, no. El ideal de la... no me atrevo a decir la palabra después de la duda que me ha inducido esto, pero lo que quería decir era independencia y, sobre todo, independencia ante Dios. Que esa conciencia no se viera conmovida por la anticipación o la realización de un dolor local o total. Zenón de Sitio proponía estar por encima del dolor. Esto es muy fuerte. Sin embargo, a cambio de esa autarquía y de esa indiferencia suprema, Zenón se permitía desplantes. Por ejemplo, cuando pasó por delante del Alejandro, le dijo: lamento, Zenón, estado dolorosa gota, no este mal que padeces. Y Zenón le dijo: mal ninguno, mal padecería si hubiese obrado mal. Si mi conducta hubiera tenido una intención no recta, eso no es ningún mal, esto no existe. Podemos decir que la postura de Zenón era absurda, si no fuera porque concitó a muchos discípulos. Y luego, con una elegancia admirable, viéndose ya viejo e incapaz de servir a los demás, tanto como pedía a los demás que le sirviesen a él, se fue dejando morir de hambre muy poco a poco. Mantuvo la lucidez hasta el final, y tan noble fue este acto que los 4 siguientes jefes de cabeza de escuela estoica hicieron lo mismo, se dejaron morir. Así tenemos una de las líneas de la asimilación de la muerte de Sócrates. Esa línea es la línea cínico-estoica. Podemos decir que toda ella se concentra en audacia y coraje. Ahora tenemos una línea que podemos llamar hedonista epicúrea. Hedonista ocupa el lugar de lo ingenuo, la primera presencia de una cosa. Y aquí podemos hablar de un señor llamado Aristipo, que hablaba de que lo fundamental no era ni la cosa experimentada ni la conciencia experimentante, sino lo intermedio. Lo intermedio es la sensación. Aisthesis, dicen los griegos. Y que lo importante, naturalmente, lo que Sócrates había querido proponer como virtud era la sensación buena. La sensación buena nosotros le decimos el placer. A eso añadió que el placer es siempre del ahora y que tanto el mañana como el pasado existen vicariamente. Esto era cierto, que al mismo tiempo era trivial. De manera que algunos de los discípulos inmediatos de Aristipo sacaron unas consecuencias muy distintas del hedonismo
y de este placer del instante. Hegesias, en concreto, escribió un librito sobre el suicidio que causó el suicidio de muchos y acabó consiguiendo que sus clases fuesen prohibidas por Ptolomeo II en Alejandría. La forma madura de entender esta reclamación de la virtud como placer, de la sensación buena, eudaimonía, se dice también en griego, buen demonio, la representa un aristotélico llamado Epicuro, hombre tan odiado por el clero, que de sus 100 y pico tratados no nos han quedado más de 12 líneas en conjunto. Porque Epicuro tiene algunas proposiciones muy serias que hacer. La primera es que no hace falta que el placer sea placer positivo, es decir, que la sensación sea buena. Epicuro dice que es hedoneo óptimo, placer total, el hecho de que no haya dolor. De modo que no hace falta sensación buena, basta decir sensación. Esto es un cambio cataclísmico en historia de la metafísica, en historia del pensamiento griego, que ya está implícito en Aristóteles, pero que naturalmente sienta como una bomba de fragmentación en todos los cultos monoteístas. Hasta entonces siempre se ha estado vendiendo una relación entre el más allá y la conducta del más acá. Epicuro de repente les dice a los seres humanos que el mero hecho de estar vivos es ser dioses. Y que el que esté a la altura de eso está a la altura de eso. Y el que no esté a la altura de eso, que vaya y consulte a un hechicero. Luego Epicuro, al igual que había sucedido con los estoicos posteriores, es que como veo que la conversación se prolonga, pues estoy cortando. Los estoicos tuvieron luego la estoa media y la estoa última o tardía, que son maravillosos. Pero que ya no da tiempo. Entonces estaba en Epicuro. Él, igual que la estoa media y tardía, se ocupó de hacer no solo la opinión sobre la virtud, sino que hizo una cosmología, una física, una gramática, una lógica, es decir, extendió al conjunto de una concepción del mundo lo que parecía ser solo opinión de una cosa. Epicuro tuvo como discípulo principal, gracias al cual se ha conservado parte de la teoría atomística antigua, a un joven de buena familia romana que acabó suicidado después de pasar bastantes años de su vida loco, enfermo de demencia, por haber tomado un filtro de amor. Ese hombre, Tito Lucrecio Caro, escribió un libro, un tratado en verso, prácticamente ilegible, es el texto crucial para saber traducir latín, y yo nunca he sabido traducir a Lucrecio. Pues tan relevante y tan poético que ahora sí que saco el chicle masticado del bolsillo porque hay 3 frases de Lucrecio que les quiero recordar. Lucrecio es un epicúreo. El alma se disipa al morir. La muerte no es nada para nosotros. El universo se autorregula. Y bien, aquella pregunta socrática por cuál es la virtud que tenemos que hacer dado que no hay los dioses, dado que no hay nada más que el más acá, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la virtud? La tercera postura la podemos llamar megárico-escéptica. Megárico es un nombre casual por un tal Euclides de Megara del que no les hablaré. La esencia de esa escuela en su inicio es jugar con el lenguaje, demostrar que hay algo más allá de la simple cosa de que hay cosas, hay hechos. Hoy es martes, mañana será miércoles, si es que lo fuere. Por ejemplo, se pregunta a la escuela
Si yo digo que miento, ¿miento? Esto inquieta profundamente en aquel tiempo en que empieza prácticamente, no hace mucho que existe la escritura. Bueno, esa escuela madura en la petición de otro miembro llamado Stipón de que haya autarquía, de que las personas, ante todo y sobre todo, se den a sí mismas destino. Esa preocupación por el destino se vincula inmediatamente con observación, pesquisa. Observación, pesquisa, en griego se dice skepsis. Pirrón de Elis, fundador de la escuela escéptica, fue soldado mercenario en las tropas de Alejandro Magno, que hicieron aquella magna conquista. Pirrón dice que los estoicos han vencido el miedo al dolor y en alguna medida al dolor mismo. Que los epicúreos han vencido las mentiras clericales que nos hacían olvidar que el mero hecho de ser es placer máximo. ¿Qué aporta Pirrón a esto? Pirrón dice que unos y otros eran inflexibles, que no se daban cuenta de que había una parte del mundo que no dependía de afirmar ni de negar. Una parte del mundo libre de dogmatis. Con Pirrón viene la palabra dogmatis. Entonces, puedo seguir hablando bastante en detalle de unos y otros, pero me temo que se pierda la imagen de conjunto. Muere un hombre, Sócrates. Otros hombres tienen que pensar sentido, dar contenido a eso que él ha llamado virtud, muriendo con esa mezcla de chulería y gracia con la que muere Sócrates. Se encuentran el coraje del estoico, la elegancia del epicúreo y el desprendimiento del estoico. Estamos hablando de una época que va aproximadamente entre el 2 antes de Cristo y el 2 después de Cristo. 4 siglos. ¿Qué pasa en esos 4 siglos? Pues en esos siglos se agudiza, si es que se puede agudizar, una crisis, tanto en Grecia como en Roma. La República, el ideal por el que habían vivido los ciudadanos con algún sentido de responsabilidad y de esperanza, la democracia, está en ruinas y en ruinas seguirá durante milenios. La subjetividad debe encontrar un camino interior para sobrevivir a esa espantosa hediondez que representa el retorno del despotismo asiático, la pérdida de las instituciones republicanas y fundamentalmente el derecho, que ya no es más que un arma en manos de mercenarios o espías. Esa conciencia resiste porque tiene razones para hacerlo. El mundo inventa a Sócrates, inventa a los estoicos, inventa a los epicúreos, inventa a los escépticos, porque necesita encontrar una situación vivible allí donde la vida se ha hecho espiritualmente invivible. No sé si me queda algo más. Lo que viene después de estas 3 escuelas, después del siglo II, es una nueva conciencia que olvida la virtud
en el sentido socrático, pero que conquista el mundo. Esa conciencia la llamó Hegel conciencia infeliz. También cristianismo primitivo. El ideal primitivo, que es un ideal monástico, básicamente monástico, de obediencia, castidad y pobreza, descansa sobre un desgarramiento entre el más acá y el más allá. Todo en el alma pide el más allá, y sin embargo, todo en el cuerpo se aferra con mezquindad al más acá. En ese desgarramiento va a vivir durante buena parte del tiempo que le queda por delante hasta el resurgir de Europa en las ciudades libres, aproximadamente el siglo XIII o del siglo XIV. Estamos hablando, pues, de posturas espirituales, por una parte eternas, pero por otra parte temporales, que se producen para salvar una contradicción determinada en un momento determinado y sin embargo quedan como muescas en el revólver del espíritu. Y yo creo que recordarlas nunca viene mal. Muchas gracias. Bueno, bien. Por cierto, que me ha desorientado mucho eso de que se oscureciera todo, ¿eh? Pero en fin, todo hay que soportarlo. Hay veces que el ánimo se sobrecoge y el aplauso parece superfluo. Uno acude a él buscando una cortesía que no siempre hace falta. Y creo que algo así nos ha ocurrido en esta brillante y sentida exposición que invita a la reflexión. Supongo que tendréis algunas preguntas y es el momento de empezar el coloquio. Creo que las señoritas de los micrófonos están dispuestas. Sí, quien tenga una pregunta que hacer, que levante la mano, por favor, y le llevarán el micrófono. Hagan pocas preguntas porque el conferenciante necesita fumar aproximadamente 6 cigarrillos de una vez. Y sobre todo hagan preguntas cuyas respuestas no sepan mejor, ¿no? Bien. Aquel señor, por favor. Después va usted. ¿Quién levantó la mano, eh? Perfecto. Dale a este señor. Buenas noches. La historia es esta que nos ha metido aquí en el rollo este de los griegos, de los romanos y ayer nos metieron lo de los indios, de la India y todo eso. Bueno, nos hemos quedado, vamos, alucinados. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Desde cuándo el ser humano, la especie humana, ha tenido conciencia de todas estas ideas? ¿Cuánto ha evolucionado? Porque yo me pregunto, por ejemplo, los Australopithecus, vamos, ni idea, ¿no? Espero de que tuvieran nada de esto, no pensaban. ¿Esto no ha sido una cosa de la evolución humana de millones de años o de unos listos que quieren sojuzgar a unos tontos? O sea, esto de las religiones, los dioses, todo la filosofía y todo eso. La filosofía madura gracias a factores imperceptibles, a mi juicio, mucho más ligadas al desarrollo institucional que a la producción de genios. Y que la evolución humana, antiguamente, vamos, La evolución humana se basa mucho más en instituciones que en individuos. Los cambios son cambios culturales antes que cambios individuales. Las mutaciones, a mi juicio, son mutaciones en
digamos, diseminadas en un universo tan amplio en el espacio, en el tiempo y en los individuos que ahí directamente puesto en el sitio no las ve uno. Por ejemplo, yo me pregunto, esta gente, nuestros ascendientes, los australopithecus, esto, vamos, no creo que tuvieran ninguna. Para nosotros serían unos animales. Y Sócrates tiene más realidad que los australopithecus. Pero Sócrates ya somos nosotros, son nuestros ascendientes. Hablando de Sócrates, hablamos de nuestro padre, sí. Qué casualidad. ¿Alguna otra pregunta? Tenía. Sí. Bueno, muchas gracias. A mí, sinceramente, me ha sabido a muy poco la conferencia. Sí. Así como ayer me decepcionó por otro aspecto, hoy me decepciona por lo breve, por lo poco. La simplificación o el esquema me parece muy correcto, aunque sí he echado de menos otra cosa, precisamente donde se narra la muerte de Sócrates, es en un libro de Platón, La apología. que trata, no, en el Cedón, al final. No, la apología, no, es verdad, tiene razón, el Cedón al final. Que trata precisamente del bello sueño de la inmortalidad. Y yo dudo que Platón sea menos representativo como heredero de Sócrates, que sea menos representativo que las corrientes cínica, hedonista de Aristipo y Ares y demás, y desde luego también de la Megárica ya un poquito. Tiene razón y le agradezco el comentario. Tiene razón y le agradezco. La próxima vez que entre en esto, si hablo de esto, escribo sobre esto, tomaré en consideración lo que usted dice, porque es cierto. El punto de vista platónico es asiático y no es propiamente occidental, a mi juicio. Es muy dependiente de la línea hindú que viene por los pitagóricos, pero es cierto que a lo mejor en Sócrates llegó a tener un peso esa raíz oriental. Adelante. Sí, buenas noches. Señor Escotado, a mí su exposición, con todos mis respetos, me parece como si usted sembrara la curiosidad por redescubrir a los clásicos. Pero en este tiempo que no tenemos tiempo, que todos buscamos respuestas, mi pregunta es la siguiente. Y a lo mejor no sé si me salgo de la charla o del tema, pero la pregunta sería, después de todo el tiempo de búsqueda que usted ha recorrido en traducciones, bibliotecas y textos, de todo eso que usted ha descubierto, ¿en qué ha traducido su cambio de vida? Es decir, la filosofía llega un momento que parece que el conocimiento ya no hace falta, ¿no? Si uno no tiene calidad de vida, ¿no? Entonces la pregunta sería, ante la muerte, todos nos planteamos el sentido que tiene la vida, ¿no? ¿Usted qué ha descubierto? ¿Cuál es su sentido de vida y dónde lo descubrió? La agradezco otra vez, pero me temo que me desbordan. Descubrí que amaba estudiar y me mantengo en ello. Perdone la réplica, si cabe réplica, no sé si... Perdón. Bueno. Es que tengo, digo, los ratones de laboratorio ¿son felices? Eso es una pregunta que se hace usted y que encuentro difícil de responder. Bueno, convendrán conmigo en que el coloquio tiene un tono muy distinto al de ayer. Aquí es una concisión tan extraordinaria que le sigue el suspenso. Ayer era un torrente tan inacabable que se fundía en la eternidad. Y yo creo que calentando motores podremos encontrar un término medio donde haya un poquito de discurso. A ver, señora.
Buenas noches. ¿A quién quieres Doctor, sí. Buenas noches, saludos a buenas todos. noches. En mi modesta opinión, volvemos a tomar el tema de la muerte. Sócrates no resuelve el tema de la muerte ni de la vida post-mortem, sino que probablemente, fiel a sí mismo, en su último discurso nos vuelve a plantear preguntas, que era lo que a él le gustaba hacer, y nos dice, si hay vida, no penen por mí, porque si hay vida después de la muerte, estaré con los grandes maestros, con Radamanto, con no sé quién, tal, y lo pasaremos muy bien. Y si no hay vida, estaré muy bien divinamente, porque te da el sueño más profundo que se pueda desear. Con lo cual nos deja otra vez, tal como estábamos, un poco pensando que cada cual debe resolver este dilema por sí mismo. Realmente yo, cuanto más pienso en esto, pues he llegado a la conclusión que lo más sabio que se ha dicho es solo sé que no sé nada. Es lo más sabio. En este terreno en particular. Sí, en este terreno en particular, solo sé que no sé nada. Y de ahí hasta la fecha, creo que cada cual lo tiene que resolver por sí mismo, a lo mejor con un planteamiento prelógico a partir del cual ya todo es lógico. Bueno, pues yo no creo que exista nada. Y se desarrolla un sistema en que se puede explicar que no existe nada. Bueno, pues yo creo que existe el infinito y desarrolla un sistema lógico que sigue esa línea, pero en el fondo nos deja otra vez con lo que a él le gustaba, que era el plantearnos preguntas para que nosotros lo resolviéramos por nuestra cuenta. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, es que además le diré que Sócrates hizo un gran trabajo contra la religión, o sea, impidiendo que la religión ocupase terrenos que, ¿por qué? Sócrates nunca fue arreligioso, sino que Sócrates simplemente prohibió que la religión sacase los pies del tiesto. Ahora tenemos un enemigo del mismo calibre, pero ya no se llama religión, es la medicina. La medicina tiene tan buenas funciones como tuvo en su momento la religión y tan malas. El que no lo perciba, pues simplemente es que tiene un poquito mal puesto el entendimiento. No sé si usted está de acuerdo. Aquí está el micro, pobre. A ver, señor. Aquel señor. Ánimo, señorita. Ánimo. ¿Quién va, arriba o abajo? ¿Quién hace la pregunta? ¿Yo? ¿Quién tiene arriba? Ah, sí, Ya sí, vio. vaya haciendo, sí. Bueno, he escuchado su exposición bastante parca, no por mortífera, sino No, pues yo pensé que era muy larga. Se ve que es que había perdido el sentido. No larga, no. Lo de parca también lo dijo ayer Fernando Sánchez Dragó, pero en otro sentido. Él hablaba de la no, sí, parca. termino. No soy tan barco como él. No por mortífera, sino por corta, pues al terminar usted su exposición, lo que se me ocurre es hacerle la primera pregunta. Y, es decir, interrogante Muy y bien, punto suspensivo muy y la bien. interrogante. Voy a hacerle otra preguntita más, porque si no, en 10 segundos me contestaría usted. Estamos en los 180 grados de esa exposición, por lo que usted acaba de llamar. Además, me pareció entusiasta cuando dijo los padres de nuestra cultura. Estamos en los 180 grados, en los 360, para comenzar de nuevo el círculo, porque han pasado 2 años y no hemos sabido, esta humanidad, generaciones tras generaciones, mejorar, cambiar o superar, en una palabra, aquello que toda nuestra cultura, nuestras leyes incluso, están basadas en las opiniones o planteamientos de gente de hace 2000 años. Vamos para atrás, vamos para adelante, ¿para dónde vamos? No sé, a lo mejor consigo que me conteste en 15 segundos, pero me será suficiente, gracias. Y si no vuelve usted Temo que le mañana, que seguimos contestaré con el 15 tema. minutos. Si no vuelve usted mañana, que seguimos con el tema, señor. Vamos a ver, estamos infinitamente mejor que antes para empezar. En parte porque tenemos recuerdos como Sócrates o Jesús. Me parece sorprendente que no lo tome usted esto en consideración. La diferencia entre el antes y el ahora en nuestro caso es de tal calibre que hasta en las cosas mínimas, medio olvidadas, como que vamos con una cosa que se mueve, que hemos podido comprar y que tiene un volante, y esa cosa pasa por encima de unos largos segmentos amarillentos que indican la dirección de giro
Y uno piensa, ¿cuándo el movimiento ha tenido esta velocidad y esta falta de ruido como para que yo tuviera que llevar guías? Y esto solamente por hablar de un pequeño segmento del acontecer. Y todo porque ni los dioses omnipotentes ni los reyes absolutos tienen el más mínimo crédito. Y todo porque en vez de academias teológicas tenemos universidades. En vez de granjas dirigidas por el obispo, tenemos politécnicas. Fundamentalmente porque las personas hemos decidido coger de lo difamado lo que nos apetecía y usarlo y disfrutarlo, sin perjuicio de que haya otras cosas difamadas que merezcan seguir siendo. Nosotros estamos mucho mejor que nunca hemos estado, pero no me atrevo a decir que en lugares distintos de Europa y lo que en algún libro he llamado planeta interior. ¿Están bien en esta tierra todas las personas que pagarían el periódico aunque no tuviesen un vigilante? Todas esas personas son ricas. Y no depende de ninguna cosa exterior. Depende de que su corazón ha cambiado y piensan en los demás. Y bueno, y no me extiendo para no acercarme a lo de los 15 minutos. Bueno, es posible que las contestaciones no sean muy largas en palabras, pero sí son ricas en conceptos que invitan a pensar. Supongo que habrá muchas personas que aprecien esto. Las palabras las lleva el viento, los conceptos quedan plantados y como aniden en corazones fértiles y feraces, dan fruto. Mucho más importante. ¿Alguien más? Sí, yo quería preguntar, bueno, cambiando un poco la cuestión. ¿Dónde se puede levantar la mano? Sí, aquí. Perfecto. Sí, me podía contestar a una cuestión acerca de la idea de Dios, las experiencias místicas en la época de los griegos anteriores y la relación con el consumo de enteógenos. Eh, en- de alguna manera, ¿hasta qué punto pudo haber influido la ingesta de este tipo de sustancias, que además tiene relación con algún tipo de muerte interior o de pasar al otro lado, con la aparición de la idea de Dios o de la idea de espíritus ajenos Tiene que a ver, nosotros? a mi juicio tiene que ver con el panteón pagano. No, no tiene nada que ver con la idea del Dios omnipotente. O sea, no hay experiencia inducida por fármaco psicoactivo que yo conozca que genere la idea del Dios único y omnipotente. Sí, pido disculpa por intervenir otra vez, pero quisiera hacerle una pregunta. Al hablar ahora del progreso, he querido entender, al referirse al coche, está hablando de un progreso técnico de una parte de la humanidad, no de toda la humanidad. No sé si estoy acertado o no. Creo que es de toda. Bien, de toda, el progreso técnico. Pero creo yo que el progreso humano no abarca solo ni principalmente, sin negar la validez del progreso técnico, sino el progreso de otros valores, fundamentalmente del valor del sentido mismo de la vida, que yo creo que era lo que en el fondo buscaba también Sócrates y todas las demás escuelas que usted mismo ha citado. Sí, sí. Por eso dice civismo. Civismo es tener presente al otro, no pedir sin dar. Eso es civismo. El pedir mucho, obteniendo nada, dando igual de poco, ya esto lo tenemos bastante escuchado y visto.
Perdone, la dedicación bueno, el tiempo que le dedica al estudio y puesto que persiste en eso, ¿le ayuda a ser más feliz? Creo que es lo único que me sostiene. Y luego el cariño y el respeto de los seres amados. De lo demás, señorita, realmente paso. Buenas noches. Ante todo, quería transmitirle, bueno, la opinión de mis amigos y mía, que usted para nosotros es, pues, es una opinión a la que hay que tener muy en cuenta y muy respetada en el campo, pues, de las drogas. Está claro que nosotros venimos aquí, pues, por el tema de si hay vida tras la muerte, pero indudablemente no podemos dejar a un lado la gran figura que usted tiene, pues, con respecto a las drogas, y queríamos preguntarle, y si es tan amable de responderme si quiere, no lo voy a forzar a nada, si de alguna de sus experiencias que usted ha tenido, pues, con opiáceos o con enteógenos, si alguna se ha podido como etiquetar o usted podría describir como una muerte en vida. Y gracias por darnos esa opinión un poco eh, casi no ni derecha ni izquierda, sino muy neutral con respecto a la droga. Y ya está. Gracias. He tenido una impresión sin duda equivocada una vez que viajaba muy, muy largo y muy lejos, de que lo que yo sabía, de lo que yo había experimentado, formaba ya parte de mis genes y que se iba a transmitir. Esto es lo más próximo que he sentido. Y ahora lo considero equivocado. Y no tengo razones para sostenerme contra el mejor juicio de Darwin. Experiencias de pequeña muerte no he tenido. Simplemente me he muerto yo como yo. Es decir, se ha muerto esa propia estima, ese mirarse, ese decir, ay, los demás cuánto me quieren, soy una persona estupenda, voy muy bien. Todo esto sí que se me ha caído por la cabeza varias veces de mala manera. En este sentido, son útiles algunas drogas para bajarle a uno los humos y para ponerle donde está. Lo que pasa es que algunos están tan bajos que ya los lleva demasiado bajos y le ponen fatal. Señora, La pregunta mía es parecida a la de este señor de ahora. Usted en televisión, que yo lo he visto muchas veces, defiende mucho la droga, No, que va. ¿no? No, claro que no. Es usted la que la ataca. No, yo no la ataco. No, perdón. No, yo no la ataco. Claro. No, según los Al decir médicos, que yo la defiendo, usted la ataca, señora, pero además no, está muy no. bien y La se droga, lo vale. defiendo y se lo respeto. Bien. Según usted, está bien. Entonces, una persona tan No, importante, está bien que usted ataque. vamos a ver. Yo estoy viendo muchos chicos en la calle, personas que se mueren. Entonces, ¿la droga es buena o mala? Según los médicos, La dicen droga que no es es ni buena ni nefasta. mala. No hay nada bueno ni malo en el mundo más que su voluntad y la mía. Sí, pero en un La chico voluntad joven, humana es lo único que puede ser calificado como bueno o malo. Decir que las drogas son malas es tan peligroso como decir que son buenas. Las drogas son objetos neutrales. vamos a ver, un chico joven que no está formado o una chica joven de 14 y 15 años, si toma Dígale que droga, son neutrales. sí, pero, Dígale que no juegue con ellas, que no le haga chantaje a usted. vale, pero eso está en el mercado y los chicos, como les digo, no tienen esa formación. ¿Cómo es posible que usted en televisión diga que eso es bueno? Cuando los médicos están Jamás he dicho que eso es bueno, bueno, señora. usted dice que no es malo. Vamos a Jamás poner, he dicho que no es malo. pues bueno, me está poniendo usted entre la espada y la pared y yo o soy tonta No, o usted, cuando, señora, lo que quiere es decir que las drogas son malas. Está en su derecho. por supuesto, es lo que dicen los médicos, Pero no lo una digo cosa es que yo, usted ojo, diga eso y los sí, médicos, y otra sí. cosa es que yo diga que las drogas son buenas, porque Para usted francamente, sí, pero ¿cómo dice, señora? Eso, si yo he publicado 2000 páginas sobre las drogas, puede mirarlas. son Búsqueme una buenas. línea donde se diga eso. Bueno, yo le pido ahora su opinión, ¿son buenas o malas? Señora, que son objetos neutrales. Lo único bueno o malo es la voluntad humana.
Usted puede tomar drogas para engañarse usted misma, a Sí, su por marido, a sus por hijos, para supuesto, regarse a su sí. vida, o puede tomarlas para mejorar, para cumplir mejor. Entonces las drogas no son ni buenas ni malas, es usted la que las cambia. Las pone en un sitio u otro, usted, su hijo o quien fuere. No, yo no las cambio. Yo veo que se muere mucha gente, por lo tanto, para mí, Pues entonces los coches son particularmente malos mala. porque se muere mucha No, gente y los no, no, aviones no. también. No, los coches es Y una las cosa, un pistolas no le coche. digo. El ser humano tiene un cerebro y según he oído a varios médicos, dicen que atacan el cerebro. Y de hecho lo estamos viendo en la calle. Señora, ataca Pero el vamos a cerebro terminar igual porque no me va a la convencer. propaganda de Hitler que la propaganda televisiva. El Por ataque al favor. cerebro no se puede admitir. El cerebro está por encima de Entonces, los ¿por qué ataques veo, al cerebro. por qué El- veo a o mi- usted respeta el cerebro humano y Sí, usted entonces pide que no haya censura previa, o usted no respeta el cerebro humano, pide que haya censura previa, y estamos metidos en un asunto como el que tenemos con las drogas. perdón, pero yo veo chicos aquí en Canarias que han perdido totalmente el rumbo. No me diga usted, No, en Canarias y en en todos Turquía. lados, Pero es exactamente. que no les hacen falta drogas. O sea, ya lo tienen perdido el juicio con algo antes de haberlo tomado, o si no, buscarán algo. La dificultad en la vida, señora, usted lo sabe perfectamente, es encontrar un camino. Por supuesto, pero Encontrar no un ahí. camino y tener unos valores y Sí, defenderlos. sí, Y el que no encuentra un camino y no tiene unos valores y no lo defiende, pues está agarrándose de lo que fuere. por En un supuesto. caso se coge de las drogas, en otro caso se coge de la delincuencia juvenil, en otro Sí. caso se coge del viajar, en otro caso se coge de meterse en una orden religiosa y hacerse monje trapense. Pero esto no cambiará que lo neutro es el mundo. Nosotros somos los que le damos valor. Está usted hablando que no lo entiendo, por lo tanto no voy a seguir discutiendo o Bueno, señora, opinando. yo creo que los discursos de ambos van por carriles paralelos y es difícil que se encuentren a corto plazo. Sí, carriles paralelos. No, Bien, yo quería decir que, por ejemplo, difiero del señor Escotado en el sentido, por ejemplo, que dice que pero hagan todo... alguna pregunta Sí, no, le voy a preguntar, que no, le no, cabreen, a ver si se no, arranca. no, 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 le voy a preguntar, que vamos a ver, si dice que todos los objetos son neutrales, entonces se dice que el fumar objetivamente, todos los médicos dicen, y las cajetillas ponen, fumar mata, pero la gente, obviamente, un momento, Propaganda. no, sí, pero déjeme, Propaganda no, anticomunista. no, pero déjeme terminar, que estoy en el uso de la palabra, si no le importa. Es decir, que yo lo que veo es que son los excesos. Si usted me dice, yo no he probado nunca las drogas, gracias a Dios, bastante sano. Para usted a lo mejor puede ser insano, pero bueno, para mí sano. Ahora, yo creo que todo está en los excesos. Es decir, usted se bebe, o el ser humano bebe 2 vasos de vino tinto en una comida, y todo médico dice que, bueno, por el corazón, si yo me tomo 2 botellas, a lo mejor ya por la tarde no puedo trabajar. Es decir, no creo en los objetos neutrales y defiendo el libre albedrío de las personas y la libre voluntad de las personas, faltaría más. Lo que sí yo creo que más bien está en los excesos y en la moderación. Es decir, yo creo que todas las cosas con moderación se pueden hacer. A lo mejor puedo entender yo que no he probado las drogas, que a lo mejor tal, pero no me diga usted que intrínsecamente de por sí y objetivamente hay cosas en la vida son malas. No me diga usted que todo el objeto y que todas las cosas son neutras Aparte y de las dependen de nuestra drogas, voluntad. dígame otra. ¿Eh? Aparte de las drogas, dígame otra. No, le he dicho lo de fumar, por ejemplo. Pero es Solo- una droga, obviamente. Bueno, Por favor, dígame otra cosa intrínsecamente mala. No le permito el demonio. no. Bueno, no. Y Sí. sobre todo, señor, no olvide la pregunta. No, la pregunta es diferir un poco, porque yo, vamos, usted dice que le dé caña y que lo haga cabrear. Yo, de las 6 escuelas que usted ha nombrado, para mí, o ha estado dormido o ha desarrollado 3 nada más. Le ha faltado decir 3. Es decir, para mí, usted ha estado en un plan. Usted dice que pasa de todo, con todo lo respeto, ha pasado de todos nosotros. Ha pasado de todos nosotros. No. Y usted, perdóneme la expresión, ha estado vago, porque una conferencia, 40 minutos, un poco de pereza, un poco de vaguedad. Es decir, yo esperaba más. Entonces, yo lo que le digo es que simplemente es que creo que intrínsecamente, como el fumar, tendría que pensarlo, pero no todas las cosas son, digamos, neutras. Es decir, Pero hay ¿por cosas. qué no me da usted un ejemplo aparte del demonio y el fumar? Bueno, pues ya le he puesto un ejemplo, que es el fumar. ¿Cuál es? Ya, pero ese no nos vale puesto que es una droga. Bueno, que es una droga para usted. Obviamente, ¿no? Bueno. Vale.
Bueno, como usted contesta brevemente, yo brevemente termino también. Yo estoy de acuerdo en que usted sería muy capaz de hacer una conferencia más larga que esos 40 minutos. No, pero No sé. perdóneme, tiene razón el señor. Yo como me apagaron la luz, no veía ni mi reloj ni nada. Y empecé a pensar, pero esto es una película de Alfred Hitchcock o algo así. Y el cuarto elemento es la conciencia infeliz, el cristianismo, por cierto. Sí lo dije los cuatro, pero luego dije, debo llevar 3 horas y cuarto, pobre gente. Y entonces es cuando lo liquidé. Pero es que yo no estoy acostumbrado a que me hagan esta oscuridad. El asunto va mejorando. Gracias por su participación. Cuento con usted para los próximos días. Mañana sea bueno, que me toca a mí. Bueno, es que no pega mucho ya mi pregunta. Yo quería preguntarle si el conocimiento va acompañado con la pérdida de la alegría un poco. Eso pensaba yo cuando era adolescente. Es un poema de Byron que dice que el árbol de la ciencia no es el árbol de la vida y que la verdad es amarga. Pues no, la verdad es que no. Es amargo estar con la piel cada vez más jorobada, tener achaques, es amargo crecer. Pero la sabiduría no es amarga en absoluto, es dulcísima. La sabiduría es cada vez más la presencia de lo otro y darse cuenta de que en lo otro está uno también, pero no uno antepuesto, no uno tiránicamente, no uno como niño único, caprichoso y despectivo, sino uno como parte del mundo. Me parece la única cosa que nos lleva adelante el cultivo del conocimiento. La única y la que está en manos de cualquiera. Lo que pasa es que es cierto, el amor a ella es difícil. Yo les diría que es difícil amar una cosa que no nos ama. Que hace falta un coraje para amar a una cosa que no nos quiera. Pero que cualquier cosa que nos pueda querer se puede morir y nos puede traicionar. Y que amar una cosa que no nos ame es asegurarse de amar una cosa que no se muere. Es una cosa justa, constante. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Yo quería darle las gracias por el legado que nos deja aquí. Hola. Quería darle las gracias por el legado que nos deja con la historia general de las drogas, que creo que abre una luz en Acerque algo un poquito el micrófono, por favor. Sí, Ana. que creo que es un legado muy, muy interesante el que nos deja, ¿no? Y quería comentarles sobre qué opinión tiene sobre la utilización del peyote por la mayoría de los chamanes. ¿El coyote ha dicho? No, peyote. Es que habla muy bajito. Es una droga que dura mucho. Si uno toma la dosis que recomiendan los verdaderos viajantes de peyote, más de medio gramo, aparte de las dificultades extremadas de no vomitar, no tener diarrea, dura demasiado. Entonces llega la primera visión y es tan bella, tan intrincada que uno dice, Dios mío, he nacido para ver esto. Pero ya cuando lleva unas 12 horas está hasta las narices y está pensando en un Valium 158 o algo para pasar de aquella gloria sublime de las joyas y el paisaje fabuloso. Yo le veo un inconveniente a la mescalina que es que no dure mucho menos. O sea, una mescalina con una duración de 2 horas, por ejemplo, me parecería perfecto. ¿Es una receta eso? Hay algunas variantes, 2CB y así, que se parecen a mescalina de 2 horas, pero no la hay realmente. Es que perdóname, Antonio, pero nunca sé discernir del todo cuándo la pausa es definitiva y cuándo forma parte. Pues estoy en... Muchas gracias. Nunca sé cuándo es terminal o cuándo es una inflexión del discurso. Ah, menos mal. Por un momento temí que se iba a quedar con el micrófono otra vez. Digo, ay Dios, que vuelve a la carga. Le hubiera vuelto a preguntar por lo mismo. Bien.
El No se profesor se va a desanimen. fumar 8 cigarrillos. Hagan todo lo posible porque no Buenas encienda el noches. cigarrillo Claro y que solo así depende de también sus le preguntas. sepa y otras cosas. Mientras sigan preguntando, no fumará, por favor. Buenas noches. Volviendo al tema de los filósofos griegos, he pensado que creo que ha sido un poco simple y que solo ha hablado del tema físico y no del tema espiritual después de la muerte. Es verdad. Y yo quería que nos dijese algo sobre lo que los griegos pensaban, o tal vez usted, lo que piensa sobre la vida después de la muerte. No, todos estos, Sócrates y sus amigos pensaban que después de la muerte, nanay. O sea, yo les he hablado de esto porque de Sócrates y sus amigos después de la muerte, nanay. Cero. O sea, cuestión usted? irrelevante. Para mí vale lo de Epicuro, en el sentido de que me importa todo hasta que me muera. Luego, en el momento que me muere, me importa todo un bledo. Absolutamente un bledo. Muchas gracias por su información. Bueno, solo han aplaudido los ateos, ¿eh? Sí, todos los ateos. Una objeción nada más pequeñita. Levante la mano, por favor. Sí, aquí. Y otro, pero no, esta vez no. ¿Cómo olvidar esa voz de clavel varonil? Quiero cambiarla por algo más fina, pero no lo he conseguido. ¿Fina? Sí, parece que lo fino últimamente va funcionando, así parece ser a través de todo lo que se La verdad es que pide. son ustedes los mejores preguntadores que he encontrado en mucho tiempo, ¿eh? Y ya me ha dejado usted tambaleando y ya no sé, he olvidado hasta la pregunta. Dos cositas, dos objeciones. Está usted vivo, ¿eh? La señora de la droga lo hizo despertar. Me alegra enormemente por la señora de la droga y por usted, que creí que se había quedado en el tiempo. Y el crío Muy amable. ha hecho una pregunta muy buena y ha sido usted muy amable en la respuesta. Además, me ha encantado porque ha comprendido perfectamente quién hacía la pregunta. ¿Dónde vamos? Ahora viene una preguntita pequeña. ¿Dónde vamos? Porque desde la República de Platón, donde quedaba bien escrito las formas de gobierno que hoy perduran perfectamente en cada estamento dentro de esa sociedad, la que vivimos. Hemos pasado desde fascismo, que fue parte de una época también coincidente, no fue solamente en España, sino que camuflado se instauró prácticamente en Europa en ese 30 al 40 y pico. Vamos a una democracia. La teocracia se entendía también como posible. ¿A dónde vamos exactamente la humanidad dentro de unos años? ¿Se nos quedará corta la democracia? ¿Vamos a un imperio o vamos de nuevo a un retroceso para causar desde globalizaciones que muchas veces no se entiende, desde conceptos laborales que todavía son difíciles de entender por ese conjunto de dinero? ¿Dónde vamos? Estoy en un mar de dudas de esto. Yo sé que usted es parco, pero intentaré entenderlo. Eso sí, déjenme un tiempo para reflexionar, claro, porque es profundo, la verdad. Gracias, muy amable. Es lo único que me ocupa, lo que me apasiona, es dónde estamos ahora metidos en aquella parte de nuestra vida que es dimensión de futuro, es decir, creación de mañana. Es lo que más me ocupa. Creo que no lo sabe nadie. Me da la sensación de que no tenemos tiempo ni medios para educar en civismo a toda la enorme cantidad de gente que está llegando, que por ahora vive en cubículos pocilga, porque así lo mandan sus civilizaciones hace miles de años, pero que ahora, con la velocidad de expresión y de transporte, pues ya todo queda anacrónico y ridículo. Entonces es una batalla entre la instancia pedagógica, la que enseña a no pedir sin dar, y la instancia puramente biológica, reproductiva, el tanque de seres que bulle a su manera. El incorregible optimismo que me posee desde pequeño me hace pensar que pueda haber alguna solución distinta de monstruosidades.
Me temo que no hay otra palabra para describir las soluciones a este asunto, pero no sé cuáles. No sé cuáles. Quizá un salto cualitativo. Creo que en realidad todos los saltos han sido siempre cualitativos y que la ciencia ha fingido con lo cuantitativo en el sentido de suavizar. Y era 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, mentira. En todas partes salta de 1 a 7, por ejemplo, o de 1 a 3, o de 1 a 3,4. Y entonces, en la práctica no sé. No sé. Espero que haya un salto cualitativo que ponga en conjunto, o sea, que ponga a la vez lo tecnológico con lo anímico, que por ahora los veo un poquito separados en algunos sitios. Lo tecnológico le pasa como a las drogas, o sea, es neutro. Se puede utilizar para bien y se puede utilizar para mal. Lo anímico, en cambio, no admite ese giro. Lo anímico es. Y ahora hay varios es que se oponen. ¿Qué le vaya a pasar? Pues porque soy incorregiblemente optimista, le digo que seguro que optimizamos el resultado, pero no me lo creo demasiado. O sea, que ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Me temo que el futuro es siempre eso. Hola, buenas noches. ¿Puede levantar la mano? Por sí, aquí. A mí me gustaría que nos hablara un poquito sobre la relación, la relación de ideas y conceptos que podían tener sobre la muerte de los griegos a través del uso de los enteógenos, ¿no? Con el misterio en el monte Eleusis, que ellos resolvían muchos misterios a través del hongo Clase purpúrea y bueno, hay una relación muy fuerte estudiada por el señor Watson y Hoffman con respecto a los indios de América y el uso de peyote. Entonces me gustaría saber hasta qué punto había un consenso entre los indios de Sudamérica y los griegos en cuestiones del más allá y de la muerte No, pero eso no era el más allá. Los griegos lo que hacían al darles en los misterios de Eleusis una variante del ácido lisérgico era bañarles en pequeña muerte, bañarles en muerte, hacerles ver una vez en la vida a todo el mundo el susto que le da cuando le ponen unas hogueras ahí en el fondo y hay unas bacantes sacerdotisas cantando cosas del himno homérico a Demeter que recordaban lo que es la suerte de la semilla, el nacer, el dolor, el ser abrasado, todos los detalles del mito homérico de Demeter. Allí venían los sacerdotes y de alguna manera se lo decían a los fieles que estaban intoxicados. Esa experiencia que sucedía una sola vez en la vida y que duró, es cierto, por lo menos 15 siglos, fue uno de los ejes del mundo grecorromano y determinó gran parte de las conductas. Los chamanes suramericanos también sabían técnicas parecidas para poner a viajar a 1000 personas o a 3000, como se llegó a poner viajar al mismo tiempo en Eleusis. Y se puede decir que había una conexión de conocimientos entre América y Europa antes de que hubiese sido descubierta América. Pero esa es una cuestión, digamos, extrapolable. Es lo que yo llamaría en ajedrez una jugada mala por previsible. O sea, en realidad puede ser, pero ¿y qué? En la práctica yo creo que es muy distinto porque en América se dan las drogas sabiendo que son drogas, mientras que en Eleusis no se daban las drogas como si fueran drogas, se daban en un contexto mítico religioso como experiencia del dios. En Grecia todos los que salían, y allí salía Aristóteles y Marco Aurelio y la madre del Cordero, gentes de una sobriedad intelectual infinita, los hombres más inteligentes de la historia universal, salían convencidos de que Demeter y Perséfone les habían metido en un viaje de la hostia. ¿Y qué sentido tendría a lo mejor si, si ellos descubrían los misterios de la muerte o de la vida a través de Eleusis? Si hay una relación con los indios sudamericanos que, digamos, habría una continuidad en la historia del misterio de Eleusis si una persona fuera a ese sitio, por ejemplo, un pueblo peyotero en México y pasara por una experiencia similar.
No, no, lo fuerte del caso es poder darle a la gente drogas súper fuertes, haciéndole creer que no las toman y poniéndole un marco mítico ritual donde puedas conducir la experiencia y reconducirla si va mal, por ejemplo, ¿no? Y volverle a poner en el principio. Es como un trenecito en una feria y si de repente el sujeto no le gusta entrar en aquel sitio, pues se echa para atrás y se pone otro sujeto ahí para asustarle con la escoba o con el traje de romano o el de esqueleto, ¿no? En el Eleusis pasaban mucho miedo. Es lo que pasaban, en la experiencia de muerte y resurrección. Eso no ofrece dudas. Lo que pasa es que tenían el coraje de querer pasarlo y de verlo, porque les quedaba en el alma ese pozo de haber visto la muerte de cerca. Y en realidad ahora yo interpretaría, ustedes no han tomado drogas en su mayoría y no saben lo que es, interpretaría como la muerte del ego. Es decir, el ego, que es el que está por delante de todo, el que manda todo, el que dice todo, el que ordena, el que mueve el cuerpo, de repente se encuentra exangüe. No puede mover un dedo. Esa es una muerte de ego. Y esa la inducían los sacerdotes eleusinos en masa. 2.000 o 3.000 personas cada año. Bien, creo que hemos llegado Joder, hasta son las aquí 11. y que hemos escuchado a alguien que habla como el que tiene autoridad. Nos hemos quedado en Eleusis y mañana comenzaremos en Epiro, donde los griegos acudían a encontrarse con sus seres queridos muertos en un fenómeno que ha sido reproducido por el doctor Raymond Moody, en lo que él llama el teatro de la mente, y cuya experiencia pasé tratando de encontrar a mi padre que había muerto hace muchos años y que mañana les contaré. ¿Quería despedirse? Vamos a ver, me ha producido amargura que un filósofo diga que la verdad es amarga. Los que hemos dedicado nuestra vida a la filosofía, ha sido tal el atractivo que tiene la verdad que es lo que nos ha empujado a vivir con ilusión. La verdad es Señora, yo he atractiva, citado un verso difícil de de Byron. La verdad es amarga. El árbol de la ciencia no es el árbol de la sabiduría. El árbol de la vida no es el árbol de la sabiduría. Es una frase de Byron. Sí, sí, será de Byron. Pero yo le aseguro que la verdad, cuando uno la descubre en la vida experimentalmente, de una manera vivencial, tiene un atractivo que jamás se puede decir que es amarga. Y lo segundo, oírle decir que los seguidores de Sócrates no admitían la inmortalidad del alma. Mire, Fedón emplea unos argumentos que un señor, creo que se llamaba Cleombrato, que era de Ambracia, después de leer el Fedón, tuvo tal anhelo por ver qué había en el más allá, que se suicidó arrojándose de un muro muy alto. Cierto, ¿no? Luego, anhelo, esperanza y confianza de un más allá lo había, y muy fuerte, sobre todo en la corriente platónica. Gracias. No, en Platón desde luego es lo que dije, es la parte hindú-asiática que evidentemente es fuertísima en Grecia. Están los misterios sórficos, está Platón y hay mucho más, los pitagóricos. Bien, pues si no tiene nada más, nos vemos mañana. Vale. Muchas gracias.